Muy buenas tardes. Este es un segundo diplomado y el cual estará versando en consejería cristiana. Por lo tanto, le damos la bienvenida a todos aquellos que ya se han inscrito, como también a aquellos que se van a inscribir en los próximos días, lo cual instamos para tomar este diplomado en consejería cristiana. Igualmente, llegará a ustedes por cortesía de la Universidad Teológica Shalom, completamente gratuito, como una forma de colaborar con las iglesias y con el pueblo de Dios en general en estos momentos de crisis del coronavirus. Reciban, por lo tanto, esta entrega, esta primera unidad que contiene la introducción a la consejería cristiana y los contenidos del curso en general, diplomado en consejería cristiana. El presente curso es impartido por su servidor, doctor Montalvo Suero, doctor en Teología y Leyes, máster en Psicología Cristiana y Educación Superior Cristiana. Llega a todos ustedes por la Universidad Teológica Shalom y tendrá los siguientes contenidos. Unidad número 1, Ontología de la crisis. En esta unidad que estaremos presentando en el día de hoy, estaremos hablando qué es la crisis, naturaleza de la crisis, elementos de la crisis y otros factores que tienen que ver con la crisis. La unidad número 2, que será publicada el próximo viernes, es cómo aconsejar en situaciones de crisis desde una perspectiva bíblica. La unidad 3 tratará sobre el proceso de intervención en una crisis, o sea, cómo aconsejar nosotros, cómo intervenir a fin de ayudar a las personas que están atravesando una crisis. La unidad 4, ministrando a los niños en estado de crisis, lo cual es muy importante porque en el tiempo actual que nos ha tocado vivir, también se presenta crisis en la niñez, estados depresivos, alteraciones nerviosas y otros factores que muchas veces los pasamos desapercibidos, pero que tenemos que atender y cuidar la salud emocional y la salud mental de nuestros hijos y sobre todo ayudarlos a superar esos momentos de crisis. Y la unidad 5, la crisis en la transición de la vida, esas etapas difíciles que nos toca atravesar en nuestra evolución biológica, también tenemos que saber cómo confrontarla correctamente. El libro de texto que estaremos utilizando para este diplomado es Cómo aconsejar en situaciones de crisis, curso de formación ministerial de editorial CLIE, escrito por Norman Wright. El diplomado se estará impartiendo durante 5 viernes consecutivos. Nosotros acá lo estaremos publicando en horas de la tarde, en el estado de Nueva York y en Boston. Amén, se estará publicando a las 7:30 de la noche. Amén. Y recuerden que llega a ustedes por cortesía de la Universidad Teológica Shalom. Tanto la inscripción del curso es completamente gratis como el curso también, y llega como un aporte de esta universidad en este periodo de COVID-19, como una forma de colaborar con las iglesias y el pueblo de Dios en general. Los objetivos de este diplomado son los siguientes. Objetivo general: comprender que la consejería es parte del ministerio básico del discipulado en la iglesia local. Reconocer que la palabra de Dios debe ser nuestra autoridad en consejería y conocer que el pueblo de Dios puede y debe estar preparado para aconsejar de manera efectiva. Los objetivos específicos son los siguientes. Objetivos cognitivos que tienen que ver con los conocimientos que debemos alcanzar. Número 1, aplicar y reforzar el conocimiento del pueblo de Dios basado en que las escrituras son suficientes y superiores para enfrentar todos los aspectos de la vida. Número 2, demostrar por qué los métodos de consejería que utilicemos siempre deben estar de acuerdo con nuestras convicciones teológicas. Objetivos específicos afectivos. Número 1, motivar a los creyentes para que participen en el ministerio de la consejería. 2, ayudar a los cristianos a entender a las personas y sus problemas mediante una óptica escritural. Y 3, animar a los creyentes a pensar bíblicamente acerca de todo lo relacionado con la consejería cristiana. Los objetivos psicomotores, es decir, las habilidades que este curso pretende llevarle a cada uno de los estudiantes
Número 1, adoptar preceptos bíblicos para aconsejar eficazmente a personas que luchan con problemas específicos y equiparlos para que sean más competentes en la consejería cristiana. Número 2, adoptar un acercamiento a las escrituras que sea exegéticamente correcto, como también esencialmente práctico. Visto los objetivos del curso y esta pequeña introducción general, vamos de inmediato a comenzar con la unidad número 1, que es ontología de la crisis. En esta unidad, como lo dijimos, vamos a tratar diversos aspectos de lo que es la crisis, ya que nosotros como pastores, creyentes, nos enfocamos a situaciones de crisis y tenemos que intervenir en situaciones de crisis. En el viaje de la vida incluye un sinnúmero de crisis que nos toca atravesar. Algunas de ellas son predecibles, esperadas, otras son impredecibles que nos llegan de sorpresa, completamente inesperada. Observamos que algunas de estas crisis de la vida son de desarrollo, o sea, graduales, y otras son producto de situaciones concretas que se nos presentan. Como creyente, nosotros hemos experimentado un sinnúmero de crisis, así que conocemos qué es una crisis. La crisis tiene un carácter precipitante, siempre nos toma desprevenido, aunque algunas de ellas, al ser predecibles, pudimos haberla evitado. Otras veces nos sorprende porque no teníamos ni la más remota idea sobre ellas o qué hacer en situaciones de crisis. Y como consejeros, líderes, pastores y obreros cristianos, deberíamos saber qué decir y qué hacer y qué no hacer en situaciones de crisis. Y como pastores estamos llamados a educar a nuestros miembros y prepararlos para las diferentes crisis de la vida, al igual que lo hace un padre sabio y entendido con sus hijos. Este curso le ayudará primero a ejercer el control en situaciones de crisis. Segundo, le proveerá las herramientas para ayudar a otros desde una perspectiva bíblica en diversas situaciones de crisis. ¿Qué es una crisis? La palabra crisis proviene del griego crisis, que significa decisión, juicio, resolución, sentencia, y del verbo crino, que significa elijo, discierno, discrimino, separo, decido. La crisis designa el momento en que se produce un cambio muy marcado en algo o en una situación, la cual nos obliga a juzgar, a decidir, escoger. Por ejemplo, una enfermedad en la vida de una persona que cause una situación limitante o un divorcio, etc. El diccionario Webster define crisis como el punto crucial, decisivo, de cambio, para bien o para mal, en una enfermedad aguda o fiebre. Segundo, como un evento emocionalmente significativo, un cambio radical de estado en la vida de una persona en su proceso evolutivo, por ejemplo, la crisis de la mediana edad. Tercero, lo define como un tiempo inestable, crucial, o estado de cosas en que un cambio decisivo es inminente, especialmente un cambio que con claras posibilidades de un resultado altamente indeseable. Y cuarto lugar, el diccionario Webster define crisis como una situación que ha alcanzado una fase crucial, por ejemplo, la crisis ambiental, la crisis de desempleo, etcétera, etcétera. En tal sentido, cuando hablamos de la crisis matrimonial, estamos hablando del punto crucial de cambio que se presenta en el matrimonio, en el que generalmente se resuelve su curso en sentido favorable o desfavorable. Crisis es el punto crucial donde las cosas pueden avanzar y mejorar, y en este caso el matrimonio sale fortalecido, o las cosas pueden retroceder y empeorar, y en este caso se llega a la disolución del matrimonio y también de la familia. La crisis es el punto de inflexión, es el de inestable, cuando se pierde el equilibrio, el control, como resultado de un suceso o un proceso de la vida. En efecto, la crisis se pierde temporalmente la capacidad de dar una respuesta efectiva
y ajustada al problema porque fallan los mecanismos de defensas o los mecanismos habituales de control. En pocas palabras podemos decir lo que es una crisis, ya que vimos la definición del diccionario Webster y otras definiciones etimológicas de la crisis. Vamos ahora a plantearla, amén, de forma clara y llana. ¿Qué es una crisis? Es una situación complicada, difícil, traumática. La crisis representa un evento relevante, profundo, trascendente, que provoca un cambio, implica la pérdida de la normalidad. La crisis es de naturaleza súbita, inesperada, repentina. La crisis es una situación que crea inestabilidad, incertidumbre. La crisis causa un trastorno emocional, una alteración psicológica en nosotros al momento que se presenta. En psicología, la crisis se define como una reacción conductual, significa de la conducta, amén, de las actividades nuestras, porque lo primero es que se refleja en nuestra conducta. Por lo tanto, es una reacción conductual, emocional, cognitiva y biológica de una persona ante un evento precipitante. Explicamos esta primera parte. Conductual viene de conducta, emocional viene de nuestras emociones, cognitiva viene de nuestros conocimientos o nuestro estado mental, biológico es de nuestro cuerpo. Entonces, por lo tanto, reafirmamos. La crisis, según la psicología, es una reacción conductual, emocional, cognitiva y biológica porque afecta íntegramente al ser humano ante un evento precipitante. ¿Y qué es un evento precipitante? Es un evento emocionalmente estresante que desencadena o hace estallar la crisis. Por lo tanto, la crisis constituye un estado temporal de trastorno, desorganización y de necesidad de ayuda, caracterizado principalmente por la disrupción. Disrupción significa interrupción súbita o brusca, disrupción de la homeostasis. Y cuando hablamos de homeostasis, estamos hablando de nuestro equilibrio emocional, nuestro equilibrio mental o nuestro equilibrio interno del individuo. Por lo tanto, la crisis está caracterizada principalmente por una disrupción o interrupción brusca de la homeostasis psicológicas del individuo. La paz mental se pierde, la tranquilidad emocional se pierde. Y esta es la disrupción que presenta una crisis. Y que esta crisis aparece cuando una persona enfrenta un obstáculo o a sus objetivos o un obstáculo en sus expectativas vitales. Por lo tanto, la crisis nos golpea profundamente. La crisis provoca un trauma profundo, una situación estresante extrema, amén, que nosotros podemos controlar, pero también la crisis puede estallar. Alabado el nombre del Señor. Así que muchas veces empleamos la palabra crisis de manera incorrecta. En lenguaje coloquial, por todo decimos que está atravesando una crisis, esto es una crisis, cuando en realidad son procesos normales que estamos atravesando en el diario vivir, pero que no se refieren nunca a lo que es una crisis en el sentido estricto de la palabra. De modo que las molestias, los inconvenientes cotidianos de la vida no son crisis ni podemos llamarlo crisis, aunque debemos reconocer que las tensiones normales de la vida cotidiana podrían convertirse en crisis, especialmente cuando nuestros mecanismos de defensa están más bajo de lo normal. O sea, cuando nos encontramos en un periodo especial de inestabilidad o de vulnerabilidad, entonces estas cosas que pueden ser comunes podrían estallar en nosotros lo que es una crisis. De este modo, un evento que no es serio, o sea, no es precipitante, que no está llamado a provocar una crisis, amén, un evento sin importancia puede en algunos casos detonar una crisis, cuando este se produce en el momento que estamos especialmente vulnerables. No obstante, por lo general, la crisis puede ser resultado de uno o varios factores. Cuando se presenta como proceso, este es el caso, o puede ser el resultado de un evento precipitante. Y recuerde, la palabra evento precipitante se está refiriendo a un evento fuerte, abrumador, amén, que provoca el estallido de una crisis.
que provoca inestabilidad emocional y psicológica en el individuo. Este evento precipitante puede ser la muerte de un ser querido, el cual produce un estado temporal de trastorno, desequilibrio, de desorientación. Puede ser, entonces nos sentimos incapaces de manejar la situación y de dar soluciones efectivas y ajustadas a ese problema. De este modo surge la necesidad de ayuda, puesto que fallan los mecanismos habituales de afrontamiento, llamado también mecanismo de defensa. Son mecanismos psicológicos a través de los cuales nosotros nos protegemos ante cualquier situación que que nos pueda causar un daño interior. La transición o los estados evolutivos, los estados biológicos de la persona también se presentan como causas de crisis. No siempre la crisis tiene una connotación negativa, pues algunas crisis son parte del proceso normal de la vida, de la maduración y del crecimiento. De este modo, encontramos que en la psicología evolutiva se identifica la crisis del desarrollo, las cuales están intrínsecamente vinculadas al crecimiento de los individuos, como la adolescencia, la madurez y la mediana edad. Estas son predecibles, esperadas, pues están relacionadas con las etapas biológicas de los individuos. Así, la adolescencia, por ejemplo, como paso de la infancia a la edad adulta, de la dependencia a la autonomía, como dice Erik Erikson, el psicólogo Erik Erikson, suele vivirse entre nosotros de una manera traumática, conflictiva y hasta prolongada, y por lo tanto es causa de crisis. Los psicólogos de las perspectivas psicoanalíticas de la escuela de Sigmund Freud establecen la vida, que está compuesta por diferentes periodos o niveles, amén, que vamos avanzando paulatinamente en ello. El propio Sigmund Freud estableció la teoría del desarrollo psicosexual. Después de Sigmund Freud vino Erik Erikson, que planteó la etapa del desarrollo psicosocial. Esta última de Erik Erikson es de vital importancia, tanto en pedagogía como en psicología, pues nos permite entender las etapas evolutivas del desarrollo biológico del niño, del adolescente y también de la persona adulta, y entender que esas diferentes etapas son periodos de crisis o periodos conflictivos donde se generan tensión, amén, y por lo tanto nos ayudan a prepararnos psicológicamente en cada uno de estas etapas para nosotros prevenir posibles consecuencias negativas. Erik Erikson, por ejemplo, plantea que en los primeros años, prácticamente el primer año de vida, el niño se confronta en una etapa de confianza, y él plantea en el desarrollo psicosocial, o sea, psicológico y social del niño, que en esa etapa del primer año de que el niño es criado, amamantado, debe de recibir cariño, aprecio de sus padres a fin de fortalecer para así poder formarse correctamente el yo interior y que vaya desarrollándose normalmente. Si el niño recibe cariño, recibe afecto, entonces lógicamente que desarrollará confianza en sí mismo. Si el niño no siente el afecto de sus padres, entonces desarrollará desconfianza en sí mismo y posiblemente en el futuro represente un niño que sea tímido, retraído y que tenga algunos tipos de problemas. Después de esa primera etapa, plantea Erik Erikson, viene la etapa de autonomía versus vergüenza y duda. Cuando el niño ya comienza a caminar, que el niño da sus primeros pasos, que el niño comenzamos a enseñarle a ponerse su ropa, a ponerse sus zapatos, a amarrarse los cordones. Comenzamos también a que el niño aprenda a hacer solo sus necesidades. Si el niño ve que logra desempeño y que puede ir al baño, que puede ir a sus necesidades solo y que se puede desempeñar él mismo, que muchas veces nosotros queremos hacerle todo, pero el niño casi siempre desea hacerlo por él mismo y se enoja cuando nosotros lo interrumpimos porque él desea que lo dejen desempeñarse por sí mismo. Esa etapa es la etapa de autonomía versus vergüenza. Si él logra no hacerse pipí en la cama,
si él logra hacer sus necesidades correctamente, si logra esa autonomía, amén, habrá triunfado en esa etapa. Amén. Si no logra esa autonomía, tendrá entonces vergüenza, duda, que lo puede seguir hasta la pubertad y hasta la adolescencia y que puede significar un trauma de ese niño en la vida adulta. Nos explica Erik Erikson. La tercera etapa es de iniciativa versus culpa. Significa en esta etapa, según esta teoría, el niño ya comienza a desarrollar destrezas intelectuales, destrezas manuales y quiere aprender de las cosas, quiere saber el porqué de cada cosa. Y esa es la iniciativa del niño. Si nosotros le cohibimos para que el niño se exprese, para que el niño investigue, indague, que abra los juguetes, que muchas veces va a romper los juguetes porque quiere saber cómo funciona el juguete. Si nosotros le impedimos esas cosas, el niño entonces no va a desarrollar iniciativas propias y no va en el futuro a tomar decisiones por sí mismo porque se va a sentir cohibido de hacerlo. Igualmente luego que el niño pasa la pubertad, amén, llega la cuarta etapa de laboriosidad versus inferioridad, que ya es un joven, un adolescente, amén, quiere trabajar, ya está produciendo por sí mismo, quiere muchas veces, procura como joven, procura muchas veces independizarse de sus padres y por lo tanto, si ha pasado las primeras tres etapas de forma exitosa, esa etapa de laboriosidad la va a desarrollar y la va a confrontar ese periodo de crisis de laboriosidad cuando deja de ser niño y pasa a ser joven, un joven, amén, un adulto joven. Entonces esa etapa la va a confrontar porque ya está preparado para la misma. Sigue identidad de roles y confusión de roles, que se va a identificar, intimidad versus aislamiento, que es cuando busca ya pareja para formar un matrimonio, cuando ya siente la necesidad biológica de casarse y contraer matrimonio. Y luego está la generatividad versus estancamiento, una persona adulta que busca trabajar, que quiere ser emprendedora, que desarrolla negocios, que desarrolla ideas y finalmente ya en nuestra etapa de ancianidad está la integridad versus desesperación. ¿Cómo nosotros comportamos cuando llegamos ya ancianos a una edad de retiro, cuando estamos jubilados, cuando estamos en nuestra casa? Amén. ¿Cómo nos vamos a conformar con la vida que tenemos cuando tenemos limitaciones biológicas a razón de la edad, a razón de enfermedad? Cuando tenemos un sinnúmero de limitaciones, amén, que no podemos desenvolvernos como queríamos y sobre todo comenzamos a pensar ya en la muerte. Y esa idea de la muerte es preocupante porque sabemos y estamos conscientes que en un momento determinado dejamos de existir. Y muchos lógicamente reaccionan de forma negativa a ese momento desesperante. Y por eso es que Erikson lo llama integridad versus desesperación. Si todas las etapas anteriores, amén, nosotros las pasamos, amén, de forma segura, al momento de llegar a esa etapa, no estaremos desesperados, sino que lo vamos a asumir de una forma madura y vamos a disfrutar plenamente con sabiduría los últimos años que nos tocan de vida. Todos estos cambios son predecibles, normales y esperados. El problema es que la mayoría de estos eventos lo vemos como distantes en el horizonte, que nunca van a llegar, pero de repente vienen y nos sorprende y se convierte en un factor precipitante, o sea, un factor que causa tensión psicológica. Nunca nos preocupamos adecuadamente por estos momentos. Por ejemplo, sabiendo que se aproxima mi edad de retiro, debo expandir mis intereses a fin de que mi economía no resulte afectada cuando llegue el retiro. Pero si no lo hago, si soy irresponsable, llega el momento del retiro y ese retiro se convierte en una crisis para mí y en una crisis para mi pareja y para la familia. Debo anticiparme a la llegada de la tercera edad o ancianidad y hacer previsión para los últimos años de mi vida, cultivar amistades, explorar nuevos hobbies, porque es un momento tal vez que no es de gran actividad laboral, pero sin embargo
tengo que buscar en qué pasar mi tiempo y por lo tanto debo explorar nuevos hobbies, ya sea la pesca, la pintura, ya sea algún otro hobby que nosotros que queramos desarrollar, como la música, etcétera, etcétera. Las metas es conservar el equilibrio, la homeostasis mental es equilibrio mental, paz mental, como dice la Biblia, estar siempre en paz, seguro en el Señor, moviéndonos y adaptándonos psicológicamente a los diferentes procesos y cambios que la vida nos presenta. No obstante, debemos estar conscientes de que las crisis son inevitables. De esta forma vendrán, pues son partes de la vida, ya sea, primero, porque nos resistimos a cambiar y no hacemos previsiones, ajustes razonables, dejando todo al azar y siendo de estas formas irresponsable, o segundo, porque hay muchos cambios que no se pueden predecir, que no avisan cuándo va a ocurrir o en qué momento van a llegar. Por ejemplo, la viudez, lo cual es diferente al retiro. Yo puedo planificar mi retiro, pero no se puede planificar la viudez. Una enfermedad como la Alzheimer, la muerte de un hijo, son cosas que no se pueden planificar y por lo tanto nos van a tomar de sorpresa a todos. Y por esa razón, las crisis son parte de la vida. Otras fuentes de la crisis podemos identificarla, por ejemplo, en cambios socioeconómicos, que puede ser producto del país, de una situación económica que afecte al país, o una situación económica en particular nuestra, que cree gran tensión y pueda implicar un cambio de estatus o niveles económicos. Por igual, hay cambios físicos que producen crisis, como una enfermedad limitante que produce una pérdida de audición, una pérdida de visión o una pérdida de movimiento. Y por último, las tensiones de la vida cotidiana, que por todo es sabido que son los principales detonantes de las crisis y mayormente en los momentos en que nos encontramos especialmente vulnerables. Tensiones en la vida cotidiana que todos afrontamos con normalidad y que no son elementos de crisis, pero en un momento de sensibilidad pudieran ser causas de una crisis. Por ejemplo, elegir la universidad, elegir una carrera, iniciar la vida profesional, un cambio de trabajo, una boda, la llegada de un hijo, la adopción de un niño, el inicio de un negocio, la mudanza a una zona rural o a un suburbio que nos pueda causar tensión, el rompimiento de un compromiso matrimonial, la ruptura con un socio, un divorcio, son situaciones normales que nosotros atravesamos, por ejemplo, como también el despido laboral, elegir un nuevo trabajo. Estas situaciones normales nosotros estamos acostumbrados a confrontarla en la vida diaria, en la vida cotidiana, y no son motivo de crisis porque ya estamos habituados a confrontarla y porque ya estamos preparados adecuadamente para confrontar el diario vivir. Ahora, tenemos que identificar, ya que hemos hablado primeramente de qué es la crisis, que hemos hablado también cuáles son las causas de la crisis, qué causa una crisis, y enfocándonos primeramente en los diferentes estados evolutivos biológicos del ser humano, diversas situaciones que pueden ser causas de crisis, amén, y sobre todo la crisis del diario vivir. Ahora, hay que identificar cuáles son los elementos de una crisis. Hablamos de crisis porque todo consejero está llamado a intervenir en situaciones de crisis. Y si nosotros no sabemos qué es una crisis, entonces no tendremos capacidad de manejar la crisis ni aconsejar en situaciones de crisis. Y por lo tanto, es necesario que entendamos cuáles son los elementos esenciales que tiene una crisis. El primer elemento de una crisis es un evento traumático, suceso o hecho que genera una tensión psicológica fuerte, aguda, que genera dolor, amargura, angustia. Este es el primer elemento de una crisis. La muerte de un ser querido, una enfermedad grave o prolongada, un accidente, una pérdida, un embarazo indeseado, un divorcio, un matrimonio, una traición de una persona muy cercana a nosotros.
estos son eventos traumáticos, hechos que pueden generar tensión psicológica fuerte, aguda, dolor, angustia, y por lo tanto es el primer elemento de una crisis. El segundo elemento de una crisis es un estado vulnerable que produce un estado temporal de trastorno, desorientación. Recordemos, no todos reaccionamos igual ante el mismo evento y no en todo momento reaccionamos de la misma forma. Hay estados vulnerables. Pero cuando la crisis nos sorprende, cuando este evento traumático nos sorprende en estado fuerte, este evento traumático, lógicamente, estaremos en la capacidad de confrontarlo y no será crisis, porque nosotros pasaremos rápidamente este estado de cosas que se domina crisis y no nos afectará tanto ni dejará raíz ni dejará huellas psicológicas profundas en nosotros, porque ya estamos preparados para confrontar ese evento que habría llegado. Ahora, ese estado de vulnerabilidad produce un estado temporal de trastorno, de desorganización, puesto que fallan los mecanismos habituales de defensa y quedamos expuestos, vulnerables ante este evento traumático, que es el segundo elemento. El tercer elemento es el elemento precipitante. Este hecho viene a ser o se convierte en la gota que rebosa el vaso, pero en realidad la reacción, las lágrimas son respuesta a otras razones o pérdida más seria y no a esa gota final. No a todos nos afecta igual el evento adverso, el evento traumático. No siempre nos afecta de la misma forma el evento traumático. Depende de la situación especial en que nos encontramos al momento de presentarse este evento traumático. Por lo tanto, la crisis siempre es el resultado de dos o más factores, no solamente de un solo factor. Y el cuarto elemento de la crisis es el estallido de la crisis. De esta forma, cuando la persona no puede sostener más una determinada situación y se quiebra ante un evento precipitante, o sea que causa tensión, entonces estalla la crisis. Y el quinto elemento es el estado de crisis activa. Es la reacción conductual, porque afecta nuestra conducta, nuestra eficacia, amén, nuestro desempeño queda reducido a más de un 60% y muchas veces más dependiendo del impacto de la crisis en nosotros, el impacto emocional, el impacto cognitivo, nuestro equilibrio mental y el impacto biológico en nuestro cuerpo, porque hay muchos órganos que son las dianas de la crisis, amén, que se van a somatizar o se van a manifestar en diversas partes de nuestro cuerpo. Así que en el estado de crisis, primero está caracterizado por la disrupción. La disrupción es una interrupción brusca en la homeostasis o condición de estabilidad interna psicológica del ser humano. Así que esa estabilidad que yo tengo mentalmente, esa tranquilidad, esa paz, lógicamente se va a romper inmediatamente cuando nos enfrentamos a un evento traumático. El segundo, se caracteriza por la impotencia, es decir, la pérdida de capacidad de manejar la situación y dar soluciones efectivas. Y nos sentimos entonces, por lo tanto, como que hemos llegado al fondo, que somos impotentes, que no podemos hacer nada ante esta situación. Y tercero, caracterizado por una apremiante necesidad de ayuda, pues no todos los individuos reaccionamos igual ante una crisis y por lo tanto requerimos ayuda cuando ya sentimos que tocamos fondo para poder levantarnos. Y ahí es que entran los consejeros bíblicos. Ahí es que entran los hermanos maduros, amén, espirituales, que están en nuestras congregaciones. Ahí está la función pastoral, amén, la función, amén, de nuestra para ayudar e intervenir a favor de las personas que se encuentran en una situación de crisis. También tenemos que tener presente que es necesario saber identificar la crisis. ¿Cómo identifico? ¿Cómo yo puedo observar que una persona está atravesando por un momento especial de crisis? Me gusta mucho la historia bíblica de José.
José experimentó muchas situaciones traumáticas, muchas situaciones de crisis. Amén. Eventos que son profundamente traumáticos y sin embargo, todas estas crisis José la pasó porque tenía un recurso espiritual bastante fuerte. Y ese recurso espiritual, mientras más fuerte, más nos prepara a nosotros para confrontar las situaciones de crisis. José fue vendido por sus hermanos. José trabajó como esclavo en la casa de Potifar. José sintió la traición no solamente de los hermanos, sino la traición del esposo de Potifar. La traición del pueblo de Potifar, fue lanzado a prisión. En prisión José aún conservaba su integridad, su homeostasis, su equilibrio mental, su paz interna, su comunión con el Señor. Y ahí José, en vez de requerir ayuda para salir tal vez de un hoyo profundo, de un fango emocional, amén, José, sin embargo, estaba en la prisión y José observaba a los que estaban junto con él, a los presos también, y observó en particular al copero y al panadero que estaban atravesando por un momento de crisis. José sabía identificar cuando una persona estaba atravesando personalmente por un momento de crisis. Y para esto hay que tener empatía. Nosotros en iglesias muchas veces llegan hermanos a la congregación y no preguntamos nada. A veces llenamos hasta fichas y formularios para de oración, pero no prestamos atención. Pero no hay ni que llenar formularios ni fichas para saber de por qué están pidiendo auxilio o pidiendo atención. Simplemente tenemos que aprender a observar a los hermanos, a observar a las visitas, a observar a los conocidos, a observar a nuestros hijos, para advertir sobre cualquier situación de crisis que ellos estén atravesando y nosotros intervenir favorablemente en esa situación y ayudarlos a sobrepasar esos momentos de crisis. De esta forma, tenemos que identificar, tenemos que ver cuáles son estos signos, estos elementos de la crisis. El primer elemento de la crisis que usted debe identificar es la tensión o el estrés psicológico. Cuando hablo de tensión o estrés psicológico me refiero a una pérdida del equilibrio interno que produce perturbación del ánimo. Eso se manifiesta en ansiedad, angustia, dolor, estrés emocional. Amén, nerviosismo. Cuando yo veo a una persona en esa ansiedad, angustia, dolor, no puedo estar sin hacer nada. Debo acercarme a esa persona, conversar con esa persona, si estamos llamados a ser consejeros de la forma bíblica, amén, y en esa conversación con la persona, producir un acercamiento, una confianza, establecer un vínculo con esa persona. Y una vez que establezca un vínculo de confianza con esa persona, se nos va a abrir y nos va a abrir la puerta para aconsejarle de una forma bíblica y efectiva. Pero usted debe saber, debe estar consciente, debe comprobar que su consejo está respaldado por la palabra de Dios, que no son ideas suyas, sino que está fundamentado en el consejo de la palabra de Dios. Así que el primer elemento que usted va a notar, amén, cuando una persona está atravesando por un momento especial de crisis, es la tensión o el estrés psicológico. ¿Qué es tensión? De esta forma, la tensión o estrés psicológico puede revelarnos cuando una persona está atravesando por un momento especial de crisis. El segundo elemento es la reacción biológica. Muchos llaman somatización y otros dicen que algunos órganos del cuerpo se convierten en las dianas de la crisis. O sea que esta crisis se refleja de forma especial en algunos órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la crisis produce insomnio. En algunos produce insomnio y en otros produce dormir mucho. La crisis produce dolor de cabeza, jaqueca. La crisis manifiesta también en el sistema digestivo, produce también pérdida del apetito, dolores de estómago, reflujo ácido, úlcera. Se refleja en el cuerpo de forma general como la pérdida de fuerza. Se refleja en nuestra piel, resequedad de la piel, en los cabellos caídos del cabello, presión arterial,
bajar de peso, subir de peso. Todos reaccionamos de forma diferente ante una crisis. Mientras unos bajan de peso, otros suben de peso porque la crisis les da por comer más, etcétera. O sea que la crisis se somatiza, la crisis tiene reacciones biológicas, y cuando vemos en que una persona se conduce de forma errática, amén, que rompe su forma de ser habitual, tenemos que saber que posiblemente se enfrenta ante una crisis. En caso de los niños escolares, recuerda que existe el bullying, y el bullying da muchas señales, pero nosotros no advertimos esas señales. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, previsibles para ver las señales de crisis, tanto en nuestros hijos, en nuestros cónyuges, en los hermanos de la congregación, en las visitas a la iglesia y en las personas y conocidos nuestros, porque estamos llamados a suministrarle el consejo de Dios, la palabra de Dios, en esos momentos especiales de vulnerabilidad que ellos encuentran. Algunos, amén. El tercer elemento es la reacción nerviosa, que delata que la persona está atravesando por un periodo de crisis, nerviosismo, agitación, a veces agresividad, y esto también se manifiesta como pérdida de memoria, pérdida de la concentración, etcétera, porque la crisis lógicamente afecta también nuestro cerebro. Amén. El cuarto elemento para una crisis es la reacción conductual, o sea, la sensación de haber tocado fondo, la actitud de derrota, desánimo, impotencia, aislamiento gradual, depresión, que le da a la persona por dormir mucho, dormir en exceso y no querer levantarse, o la falta de ánimo, la falta de efectividad o la disminución de efectividad en las personas son reacciones conductuales ante una crisis. Y 5, los mecanismos de defensa. Como hemos visto, todos los responden de manera igual ante una crisis. Hay quienes activan su sistema de defensa y reaccionan violentamente. Hay quienes reaccionan, amén, hundiéndose más en un estado depresivo. Los que reaccionan violentamente pretenden escapar de sus problemas por medio de alcohol, droga, sexo, violencia, peleas, discusiones, etc. Estas actitudes constituyen en realidad un grito de auxilio, de extrema necesidad, de dolor, de angustia de una persona que se encuentra, amén, sumido en una crisis y que busca resolver sus problemas de una forma irracional, ya que se siente impotente ante esta situación. Como hablamos que el quinto elemento eran los mecanismos de defensa, es bueno que tengamos un conocimiento especial de qué son los mecanismos de defensa. Los individuos psicológicamente sanos tienen un yo fuerte, capaz de gestionar competentemente las exigencias de la vida, y por esa razón las tensiones del diario vivir no nos afectan porque tenemos ese yo fuerte. Sin embargo, hay ocasiones en que para afrontar el conflicto interno, el yo puede protegerse mediante mecanismos de defensa a fin de no quebrarse, a fin de continuar normal. Estos mecanismos de defensa son procesos mentales habituales, inconscientes y a veces patológicos, pueden ser patológicos, que utiliza el yo interior para afrontar los conflictos con la realidad externa que es adversa. Amén. Hay dos tipos principales de mecanismos de defensa que ameritan nuestra atención en este curso. Es los mecanismos de agresión y los mecanismos de evasión, los cuales son los más comunes cuando confrontamos una crisis. Los mecanismos de agresión se basan generalmente en afirmación de sí mismo. La diana de la agresión no tiene necesariamente una relación lógica con la situación frustrante, ya que puede ser otra persona. O sea, muchas veces mostramos agresión no a la frustración directa, sino que la hacemos contra otra persona, se llama entonces extrapunitiva, o puede dirigirse una agresión contra uno mismo, intrapunitiva. Discute una situación del trabajo
que confrontamos en el trabajo, llegamos a la casa y llegamos irritados y queremos castigar extrapunitivamente a nuestro cónyuge, a nuestros hijos que pagan las consecuencias, nos podemos tornar hasta violentos, amén, muy sensibles, y esto es la diana, por lo tanto, de esa agresión. Intrapunitivamente, vemos en los adolescentes, por ejemplo, que se hieren, que se cortan, que usan cuchillas, que usan gilet, que usan objetos punzantes que le producen dolor, amén, y que tratan de ocultar esas heridas, pero es que ellos están atravesando una situación de crisis profunda y están utilizando los mecanismos de agresión, amén, para escapar de la realidad en que ellos están viviendo. La agresión puede ser directa o transferida o difusa. La agresión directa es cuando se dirige al obstáculo que causa la crisis. Amén. Es transferida cuando dirigimos a otra persona o a otro objeto que no son causa de crisis, que generalmente es lo que observamos. Y la difusa es cuando nosotros mostramos un estado general de agresión, de irritación, de descontento general, de mal humor constante. Entonces se dice que la agresión es difusa porque no está dirigida específicamente contra un objeto, sino que está dirigida contra todo y se puede convertir en un estado patológico y causar un desequilibrio mental. La otra forma es la evasión. Otro mecanismo de defensa es la evasión. La evasión como mecanismo de defensa se presenta cuando el sujeto advierte que se trata de una situación difícil y reacciona tratando de evitar una decisión o abandonar, si puede, esa situación. Sabe que no puede hacer nada por el momento, que no puede tomar nada y por lo tanto lo que decide es la evasión, mecanismo de evasión. La psicología, especialmente Freud, nos habla de cinco mecanismos de evasión. Está el primero, que es la represión. Nosotros nos callamos, nos tragamos todo, guardamos todo en baúl en nuestros corazones, reprimimos los sentimientos, reprimimos las ideas, y de esta forma conservamos la homeostasis o la estabilidad interior, la paz interior, la paz que debe darnos Dios siempre, y de esta forma nos conservamos el equilibrio mental, el equilibrio emocional, reprimiendo los sentimientos, reprimiendo las ideas, no dejándolo aflorar al consciente, lo dejamos en el subconsciente. Amén. La segunda forma de evasión es la proyección, que también es muy común. En este caso, yo proyecto, amén, yo proyecto mi crisis en otra persona y por lo tanto yo culpo a otros, amén, de mi situación y yo juzgo a otros conforme a mi situación. Así, por ejemplo, el que roba puede pensar que todo el mundo es ladrón, el que miente puede pensar que todo el mundo miente y puede juzgar a todos los demás de acuerdo a su propia condición. Y eso es un mecanismo de proyección y también es de evasión. O sea, hay 5 mecanismos de evasión. La represión, reprimir las cosas, la proyección, proyectarse a uno mismo en los demás, la fantasía, que es el tercero, la regresión y la fuga. Son 5 mecanismos de evasión. La fantasía, la persona se muestra propenso a aislarse mentalmente de la situación, emocionalmente, creando un sinnúmero de fantasías de un mundo imaginario que no es real y por lo tanto se aísla, tiene falta de concentración y no vive en la realidad. Esa es la fantasía, que la fantasía es un mecanismo de evasión porque está rehusando ser responsable de las decisiones que debe tomar o que no está en capacidad en ese momento de tomar una decisión y por lo tanto reacciona con fantasía. Recordemos que todos reaccionamos distinto ante un evento aversivos que causa frustración. Algunos hacen la represión, otros la proyección, otro la fantasía, que son 3, otro la regresión, que es muy común también.
comportarnos como si fuésemos niños, como si fuese bebé, y comenzar a hacer, a dar puñetazos en la mesa, recriminar, amenazar, hacer berrinches, como si fuésemos niños, asumiendo una conducta infantil ante un problema, y eso le llaman regresión, porque estamos volviendo atrás, como si fuésemos otra vez bebé. Y por último, que también es muy frecuente, es la fuga. Constituye una respuesta a la frustración, a alguien que quiere huir de sus obstáculos y por lo tanto desea desahogarse en el alcohol, en las drogas y en otras cosas, en el sexo y en otros mecanismos, lógicamente, que son mecanismos de fuga. Así que estos son los mecanismos de evasión que presenta nuestra psicología: la represión, reprimir las cosas; la proyección, proyectar nuestra situación en otros; la fantasía, aislarnos; la regresión, nosotros hacer berrinches como si fuésemos bebé; y la fuga, que es a través de los vicios, del alcohol, las drogas, amén, la delincuencia y otras cosas, amén, en vez de asumir nosotros una responsabilidad directa y sana, amén, para resolver la crisis, nosotros nos damos a la fuga. Tenemos que reconocer que la crisis muchas veces nos deja hundido en la depresión. Y hubo una psicóloga llamada Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross hizo varios estudios profundos acerca de la crisis, especialmente trabajó en hospitales con enfermos terminales, y notó que había una escala o ciertas etapas que pasan generalmente, que es común en las personas que atraviesan una crisis profunda. Y por eso ella trazó o creó lo que se llama la etapa de duelo o la etapa de pérdida. Como consejeros y también como personas tenemos que saber, personas que afrontamos crisis y pasamos por crisis y que estamos llamados a ayudar a otro a confrontar una crisis, tenemos que conocer esas etapas de duelo, de pérdida, que presenta la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Comienza primeramente con un shock o una parálisis. No es una primera etapa, sino que ese es el evento, amén, el evento que activa la crisis. Pero el primer paso de duelo es la negación o el rechazo. Y esa es la primera actitud de la persona. Cuando recibe un evento traumático, la primera reacción es la negación o el rechazo. Amén. Negación o rechazo, número 1. Amén. Número 2, enojo, rebelión. Entonces, primero estamos en la etapa de rechazo, en la etapa de negación. No queremos creer una noticia desagradable, una noticia impactante. No queremos creerla, no nos negamos a creerla, decimos que no puede ser. Amén. Y después que pasamos esta etapa, entramos en la siguiente etapa, que es de enojo, de rebelión. Y por lo tanto, en esa etapa tenemos que ir discerniendo, amén, en qué etapa está la persona aconsejada, o también en qué etapa nos encontramos nosotros ante una situación de duelo o pérdida. 1, negación, rechazo. 2, enojo, rebelión. 3, negociación o racionalización. Y ahí es que entran los creyentes que están negociando con Dios. Señor, si tú me concedes esto, yo te prometo tal cosa. O están racionalizando, tratando de entender cuál es la crisis o tratando de explicar esa crisis y la forma que ha impactado en su vida a fin de traer equilibrio y paz a su interior. Y ese es el paso de la negación. Después del paso de negación viene la depresión, que es una condición normal ante un estado de crisis que produce gran consternación y cambios en nuestro interior y que nos ha tomado de manera fragante en un momento tal vez vulnerable en nuestra vida. Y por lo tanto es normal que tengamos tristeza. Amén. Y la tristeza hasta cierto punto es normal completamente ante la muerte de un ser querido, ante un evento desgarrador. Eso es normal completamente. Ahora, de esa tristeza, si nos quedamos mucho tiempo en esa tristeza, nos quedamos mucho tiempo en el fondo, se convierte en depresión y puede convertirse en un estado patológico. Y en ese estado de depresivo tenemos que ayudarnos primero a nosotros mismos a saber cómo salir
de ese estado depresivo, pero también aprender a intervenir en otros para ayudarle a salir de ese estado depresivo. Después, esa tristeza, esa depresión sale con la cuarta etapa, que es la aceptación. Recuerde, negación o rechazo número 1, enojo número 2, miedo, depresión, tristeza número 3. Cuarta, aceptación. Cuando yo acepto la realidad que estoy confrontando y cuando busco la forma racional de yo sobrepasar esa situación, entonces es que ya comienzo a salir de ese hoyo, de ese agujero en que me encuentro emocional, psicológicamente, biológicamente hablando, y comienzo a salir de esa situación. Y la aceptación tiene que ver mucho con el proceso de perdón, de búsqueda del sentido, del sentido de la vida. Y cuando practicamos la aceptación, el perdón, las búsquedas del sentido de la vida, entonces es que podemos retornar, que podemos recobrar la paz otra vez, la tranquilidad interior, la homeostasis la podemos recuperar y por lo tanto ya salimos de ese estado depresivo, ya salimos de esa crisis en que nos encontramos. Por lo tanto, es aconsejable que conozca las etapas de duelo o de pérdida de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Amén. Que nos orienta sobre las diferentes etapas que atravesamos cuando encontramos en un periodo de crisis. Ahora, cuando nos encontramos en un periodo de crisis, tenemos que saber que hay importantes recursos a nuestro favor. Toda persona tiene una forma de reaccionar o de responder ante la crisis que es personal, que es esencialmente particular de cada uno de nosotros. Las personas en una crisis activa pueden seguir funcionando con aparente normalidad, pero en realidad su eficacia se va disminuyendo, amén, tal vez en un 60% disminuye. Cuando más le golpea la crisis, mayor será, amén, su ineficacia o la pérdida de eficacia de la persona. Tanto la reacción como el tiempo que nos tome sobrepasar la crisis va a depender de dos factores importantes. Primero, los recursos espirituales y segundo, los conceptos o principios que nos han formado. Cuando hablamos de recursos espirituales, nos referimos a los recursos que tenemos, los cuales pueden favorecernos. Y el más importante, por supuesto, son los recursos espirituales. Por lo tanto, si estamos aconsejando a otra persona, lo primero que debemos averiguar es si la persona que aconsejamos es creyente. En caso de ser creyente, puede ser necesario que indaguemos la autenticidad de su confesión, si es nacido de nuevo o cómo está su condición espiritual. Debemos establecer si tiene una buena madurez espiritual, una buena relación con Dios, amén, lo cual será de gran provecho al momento de confrontar la crisis y al momento de superar esa crisis. Los conceptos o principios de los individuos que son producto de nuestra crianza, de nuestra formación y también de nuestra fe, amén, esos conceptos son tan importantes como lo son las acciones, las emociones, porque lo que pensamos y deseamos determinan en última instancia cómo actuamos o cómo sentimos. Estos conceptos incluyen convicciones personales, actitudes, expectativas, deseos, valores de la persona. Incluye también aquello en lo que o quien la gente confía, que teme, que escucha o de quien dependemos y en qué o a quienes servimos en la vida. Mateo 6:24 nos dice que no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios o las riquezas, no podemos servir a las cosas materiales. Entonces, ¿a qué servimos en la vida? ¿Qué o quiénes son tus dioses funcionales? ¿Y qué o quién controla tu vida? ¿Qué o quién inspira tus acciones? Nuestra fe, nuestra madurez espiritual, unida a nuestros principios y conceptos, son los que nos ayudarán a salir de toda crisis que podamos confrontar en el proceso de la vida. Adicionalmente, queremos hablarle de cómo salir de tu proceso. Actualmente la crisis, ya no se habla de crisis, se habla a nivel de cristiano, a nivel del pueblo de Dios.
no se habla de crisis, se habla ahora de procesos. Y como hablamos de procesos, vamos a seguir el mismo vocabulario de procesos, que ya es un vocabulario muy conocido en el pueblo de Dios. Y preguntamos, ¿cómo salir de tu proceso? Primero, vamos a dar algunas pautas, algunos tips de cómo salir del proceso. Si usted desea anotarlo, anótelo. Amén, que es importante aprender, porque nosotros nos sirve a nosotros para salir de nuestro proceso, pero también sirve como herramienta para ayudar a otros a salir de esos procesos en los cuales ellos se encuentran. Recuerde que hay procesos que usted asume que no son suyos. Si somos abuelos, muchas veces nos tiramos el problema de los nietos encima o de los hijos, y esos procesos no son nuestros. Esos procesos lo atraviesan nuestros hijos, nuestros nietos, y es necesario que atraviesen por esos procesos como una condición de madurez y una condición de desarrollo o crecimiento emocional o psicológico. Y por lo tanto, muchas veces nosotros estamos angustiados al extremo, olvidando que nuestro papel tal vez es asesorar, aconsejar, apoyar, pero no tirarnos encima los procesos de otras personas. Amén. Ahora, ¿cómo salir de tu proceso cuando es tuyo? Primero, todos hemos pasado alguna vez por algún proceso. Debido al daño en la creación causado por el pecado, llegó las enfermedades, llegó las circunstancias adversas. Amén. Llegó las circunstancias imprevistas de la vida, porque cualquiera puede ser afectado por un ciclón, por un evento de la naturaleza, puede ser afectado por una crisis de la que hay en el mundo, como ahora el coronavirus. Amén. Segundo, la vida tiene un carácter de imprevisibilidad. No podemos predecir lo que nos pueda ocurrir, y por lo tanto siempre hemos atravesado por algún tipo de proceso. Amén. Pero recuerde, ante todo, usted como creyente, dos cosas. Primero, que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien. Esos procesos te van a salir fortalecidos. Y número dos, recuerde que sin desierto no hay tierra prometida. Ahora, tenemos que entender también la naturaleza de nuestro proceso. O sea, dijimos, ¿cómo salir del proceso? Uno, todos hemos pasado alguna vez por un proceso. Hay que entenderlo. O sea, son cosas normales y habituales, no son cosas del otro mundo. El número dos, entender cuál es la naturaleza de nuestro proceso. La crisis tiene un carácter temporal, es transitoria. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7 nos dice, el proceso nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, es por un poco de tiempo. Amén. Seréis afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estas pruebas que atravesamos, amén, en primer lugar, son temporales, son perecederas. Tiene un tiempo de caducidad. Amén. Y por lo tanto, el proceso no define al cristiano, sino la fe. Porque es en la fe que se enfoca y que estamos enfocados, y es en la fe que vamos a salir airosos. Repito, entender la naturaleza del proceso es lo primero que usted tiene que hacer. Segundo, amén, la crisis es terrenal. Tiene un carácter humano. Y Primera de Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No es de otro planeta, no es extraordinaria, todo, eso es normal. Y Romanos 8:18 confirma, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, de la vida cotidiana, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Y por lo tanto, si el proceso tiene un carácter temporal, si el proceso tiene un carácter humano, amén, yo debo por lo tanto saber que ese proceso lo puedo poner en las manos de Dios y no puedo desesperarme, amén, pensando que no tengo el control o que Dios me ha dejado solo en medio de ese proceso. Número 3, debes nombrar tu proceso, conocerlo, estudiarlo,
quitarle su poder, tomar autoridad, tomar control, racionalizarlo. Tu proceso tiene un nombre. Averigua qué te está ocurriendo, porque muchas veces estamos nerviosos y no sabemos algo, un evento activó el estado de crisis, pero creemos que ese evento es la causa real, pero no lo es. Y no entendemos cuál es el nombre del proceso. Y para yo poder atacar algo que me está afectando, tengo que saber identificar ese algo. Si estoy enfermo, tengo que describir la enfermedad que tengo. Tengo que saber qué estoy padeciendo y por lo tanto los médicos hacen análisis laboratorio para determinar cuál es la enfermedad que estamos padeciendo. Igualmente, a nivel psicológico, los psicólogos hacen estudio y hacen diagnóstico para determinar qué nos está afectando. Pero nosotros tenemos que examinarnos porque tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que es poderoso, que puede entrar en nosotros, como dice la Biblia, que es penetrante, más que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, una introspección profunda puede producir la palabra de Dios y por lo tanto, amén, debo conocer el nombre de mi proceso. ¿Qué es lo que realmente me está afectando? Discuto con mi señora porque tal vez, amén, yo le pedí que quisiera algo para el almuerzo, para la cena, pero presentó otras cosas, pero no estoy realmente discutiendo por eso. Amén, es otra cosa que me está afectando. Pero a veces la diana de la discusión se presenta como si ese es el momento, ese evento que está ahí, pero no lo es. Y generalmente se dice que cuando alguien discute, hay que buscar la razón tras ese aparente evento que está provocando la situación. Entonces debo nombrarlo, que ya sea crisis de salud, me siento enfermo, estoy afectado. No quiero decir que estoy enfermo, pero reacciono, amén, y estallo en crisis, amén, contra otra persona. Y tu proceso es crisis de salud. Tu proceso es una crisis económica, amén. Tu proceso pues una crisis matrimonial, amén, con tu pareja que no quieres confesar que está oculta. Tu proceso puede ser una crisis familiar. Tu proceso puede ser una crisis laboral que te siente inseguro. Amén. O sea, debes saber la causa real de tu proceso. Nómbralo, identifícalo, descúbrelo, toma control sobre él, toma autoridad sobre él. Tu proceso tiene un término y ese término está puesto por el poder de Dios. Número 4, no temas a la crisis. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que usted y yo estamos guardados por el poder de Dios. No tema ante la crisis. No busque un mecanismo de evasión. Confronte la crisis. Amén. No la reprima. Amén. No haga fantasía. Amén. No haga nada de esto. Confronte la crisis y seamos responsables ante una situación de crisis. Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, Dios, ¿por qué temer una situación que nos puede afectar? Amén. Una pérdida de un vehículo, de algo que queríamos mucho, pero se puede reponer. Hasta de una casa se puede reponer. Hay pérdidas, amén, que sabemos que son dolorosas, como la pérdida de un ser querido, que no se pueden reponer, pero sí podemos recuperarnos de esa pérdida por nuestra confianza en Dios. Amén. Y nosotros sí podemos reponernos ante la adversidad que ese evento traumático representa. Y en 1 Corintios 10:13 dice la palabra de Dios de 3 cosas. Primero, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Número 2, que Dios es fiel, que no dejará que nosotros seamos tentados más de lo que podamos resistir. Y número 3, amén, que Dios también juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. Entonces, confiando en ese versículo, si yo estoy en una situación de crisis, cojo 1 Corintios 10:13 y lo pongo en un gran mural frente a mi casa,
Amén, lo escribo para tenerlo siempre presente. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ninguna crisis, ningún proceso que no sea humano. Número 1. 2. Dios es fiel, que nunca dejará que seamos tentados, que entremos en un proceso de crisis más de lo que podamos soportar. Y número 3. Dios, juntamente con la crisis, con la tentación, me va a dar la salida para que yo la pueda soportar. También nos dice cómo salir de la crisis. No evadas tu lucha. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Número 6. Trae tu crisis a la cruz y ponla a los pies de Cristo. Mateo 11:28 y 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y afligidos o cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Trae tus problemas, trae tu crisis a los pies de Cristo Jesús. Número 7. Ven ante Dios con una actitud correcta de arrepentimiento. No que lo merecemos todo. Amén. No que yo soy la niña en tus ojos, porque muchas veces las crisis están asociadas a una situación de pecado, y como están asociadas a un evento de pecaminoso, tenemos que venir ante Dios con una actitud correcta, como dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanará tu tierra. Ahí está la salida a tu crisis. Venir a los pies de Cristo y ponerla a sus pies. Amén. Confiando en él, confesando tus pecados, confesando tus yerros, porque muchas veces la crisis es por un yerro, una mala decisión que hemos tomado. Tu yerro ante los pies de Dios, y Dios tiene el poder de revertir todos los efectos negativos de esa crisis y tú salir fortalecido, tu matrimonio, tu familia, tu economía, salir fortalecido, porque Dios te va a dar la victoria. Y número 8 y final, dile al proceso que ya es hora de irse, pues nada imposible para Dios. Recuérdese, todo esto es de fe y debe declararlo. Amén. Lucas 1:37. Nada es imposible para Dios. Dios te ha dado el poder de vencer, de cambiar todas circunstancias. 2 de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortaleza. Satanás te ataca. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra autoridades, huestes de las tinieblas de maldad. Amén. Y por lo tanto, Dios nos da las armaduras necesarias para combatir. Y esa armadura, ese principal recurso, es el recurso espiritual. Isaías 54:7. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Porque muchas crisis es por las injurias, amén, y por lo que otros dicen, amén. Entonces se origina de los ataques verbales, se originan, amén, de las acusaciones verbales, se originan de los comentarios negativos, y esas crisis que muchas veces nos afectan, que tenemos que aprender a no creerle a Satanás, sino creerle a Dios, a poner oído sordo a los comentarios de la gente, amén, y solamente centrarnos en nuestra relación con Dios. Y por eso dice Isaías 54:7, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Y qué dice el versículo? Esta es la herencia, o sea, la bendición de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Así que esperemos salvación de parte de Dios. La mano de Dios va a obrar en nosotros en momentos especiales de crisis. Conclusión. Hasta aquí hemos llegado con este breve contenido de esta primera unidad de diplomado en Consejería Cristiana de la Universidad Teológica Shalom. Le esperamos el próximo viernes a las 7:30 de la noche. Amén. Eso es por los lados, por los estados de Boston, New Jersey, la zona triestatal, Boston, Nueva York, New Jersey, zona triestatal,
que este curso se estará publicando a las 7:30 de la noche. A los hermanos, amén, de la zona Tiestratar, mucho abrazo, mucho cariño. A los que se están inscribiendo, amén, en este interesantísimo curso diplomado de consejería cristiana, amén. Esta ha sido la primera unidad, amén, que hemos titulado Ontología de la Crisis. Es decir, vamos a conocer qué es la crisis, porque estamos llamados a aconsejar en situaciones de crisis. Y por lo tanto, le hemos preparado con mucho cariño, amén, esta primera unidad, esperando que haya sido de su agrado y que haya sido edificante para todos ustedes. Favor de llenar el formulario de inscripción con todos los datos correctamente y de completarlo y la evaluación de cada unidad y enviar a la Universidad Teológica de Shalom para que así reciban gratis su diploma, amén, de consejería cristiana, el cual es de mucha importancia. Las preguntas de esta unidad son las siguientes. Número 1, ¿qué es una crisis? No se preocupe si no le da tiempo para anotarla toda, porque la pondremos en la página de forma escrita y agregaremos un formulario donde usted va a contestar ese formulario y simplemente lo va a enviar a nosotros pues que lo llene. 1, ¿qué es una crisis? 2, ¿qué se entiende por crisis predecibles? 3, enumere las etapas de duelo o de pérdida de la crisis. Y 4, ¿cuáles son los principales recursos que tenemos ante una crisis? 4 preguntas sencillas que ya yo sé que si usted ya vio este video y estuvo con nosotros al principio, ya sabe las 4 respuestas. ¿Qué es una crisis? ¿Qué se entiende por crisis predecibles? Enumere las etapas de duelo o pérdida de una crisis y cuáles son los principales recursos que tenemos ante una crisis. Dios le bendiga, Dios le guarde. Lo espero, por lo tanto, el próximo viernes para que estén con nosotros en una próxima entrega por esta misma página, amén, de la unidad número 2, amén. Y esta unidad es interesante porque esta unidad, amén, estaremos hablando el próximo viernes de cómo aconsejar en situaciones de crisis de una perspectiva bíblica. Es fundamental para los consejeros, amén. Cómo aconsejar en situaciones de crisis desde una perspectiva bíblica. La próxima unidad es el proceso de intervención de una crisis. Amén. La 4ª unidad, ministrando a niños en estado de crisis. Y la 5ª unidad, la crisis en las transiciones de la vida. Bendiciones, Dios les guarde. Un saludo para todos mis amados hermanos de Miami. Amén. De Venezuela, de Cuba, que también nos están siguiendo, de República Dominicana en especial. A todos mis amados, muchos besos y abrazos en el nombre de Cristo Jesús, y espero que este curso, este diplomado que llega a ustedes como cortesía de la Universidad Teológica de Shalom, sea de gran utilidad para sus vidas y para la vida de otras personas. Dios les guarde y bendiciones.